Estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera de Historia, bienvenidos a la asignatura académica. Teoría de la Historia, parte 4. Octavo A, turno mañana. En esta oportunidad vamos a desarrollar en diapositiva 1.2 la segunda parte de nuestra primera unidad, titulado Escuela Subalterna, o como también puede entenderse, el desarrollo del estudio de la escuela subalterna. Tengan todos ustedes bienvenido a esta clase. La clase pasada hemos señalado algunos aspectos relacionados con esta propuesta de hacer historia. Habíamos señalado la importancia que nos da a entender Don Guja Zanahid o Zanahid con esta obra titulada Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Habíamos explicado por qué el autor utiliza este término de voces de la historia y un agregado de otros estudios subalternos. Para recordar un poquito lo que hemos señalado en la clase pasada, hemos identificado al lugar en donde se origina esta obra, este texto como tal, titulado, lo reitero una vez más, Las voces de la historia y otros estudios subalternos de Zanahid Guha. El autor indio naturalmente. Y si estamos indicando que el autor es indio, ello obedece a que Zanahid Guha es de origen indio porque nació en la India. Recordando un poquito la importancia que ha llegado a tener la India siglos atrás, recordemos, la India hoy, como hace siglos atrás, se ha caracterizado por ser uno de los proveedores más importantes y en mayor cantidad de las diferentes especies que se utilizan en la elaboración de las comidas. Y recordemos que en ese sentido, hace siglos atrás se da un conflicto político, político geográfico, geopolítico tal vez, que le va a quitar a Europa, sobre todo hablamos de España, entre otros países naturalmente, el dejar de percibir estas especies que llegaban desde la India. Como recordarán ustedes, los reyes católicos de España van a verse en la necesidad de hallar una solución de cómo llegar a la India, o las Indias como entonces se lo conocía, y finalmente después de un conjunto de posibles opciones para solucionar este conflicto de la dotación de especies, o especies como también se las denomina, va a encomendarse a don Christophorus Columbus, Cristóbal Colón, al mando de 3 carabelas, la Niña, la Pinta, la Santa María, para hallar esta nueva ruta, para hallar un nuevo camino, si vale la expresión, para llegar a la India y poder retomar con normalidad el comercio de estas especies. Así nos narra la historia clásica, así nos muestra cómo en su momento la India
llegó a jugar un rol muy importante, a consecuencia del cual Cristóbal Colón en 1492, un 12 de octubre, llega a las primeras costas en Mesoamérica, a lo que sería gran parte de América, o como también se lo ha denominado en estos últimos años, Abya Yala. Guanahani, así bautiza a la isla de eh, donde ellos llegan por los nativos, que finalmente don Cristóbal Colón le dará un nuevo nombre y será el de San Salvador, porque les va básicamente significar la salvación a 3 meses de navegación, la salvación a revueltas en las carabelas, a protesta de los marinos, y el encontrar tierra le va a significar a Cristóbal Colón y a toda la tripulación paz, tranquilidad y, lo más importante, seguridad, después de hallarse navegando por más de 2 meses. Ello naturalmente le va a significar a los españoles el poder entender y comprender que el nuevo continente descubierto no era más que alguna costa de la India como tal, ya que después de haber navegado más de 2 meses, casi 3, esto le va a significar a todos los navegantes la oportunidad de poder descansar seguros con la supuesta creencia de haber llegado a la India. Ya la historia nos narra que no fue la India, que fue América y o Abya Yala. Esto para recordar cuán importante ha significado la India hace siglos atrás. Como alguien diría, la India es la causante de que los españoles hayan descubierto América y o Abya Yala, y posteriormente se haya iniciado el proceso de colonización. La India, por lo tanto, hace siglos atrás jugó un papel importante. Y hace un siglo atrás también ha llegado a jugar otro rol importante, toda vez que hasta el siglo pasado algunos países denominados potencias llegaron a crear colonias en la India. Hablamos de Portugal, hablamos de los Países Bajos, hablamos de Francia, del Reino Unido, entre otros. En otras palabras, estamos diciendo que la India, en una gran, casi totalidad de su extensión geográfica, estuvo bajo la administración de estas colonias europeas. Su historia lo muestra que en 1845 la totalidad de toda la India estuvo bajo la administración de la compañía británica denominada las Indias Orientales. A partir de un conjunto de elementos que van a despertar curiosidad en nuestros países europeos, da a mostrar que la India posee una gran variedad de recursos naturales renovables y no
renovables. Por ello, el interés de algunos países de Europa por crear colonias y crear cargos administrativos y de control hacia los habitantes de la India, como lo acontecido en 1845. El 15 de agosto de 1949, finalizando la primera mitad del pasado siglo XX, la India se va a independizar de las colonias inglesas y va a empezar una nueva etapa en su vida. Hablamos bajo aspectos políticos, bajo aspectos económicos, bajo aspectos sociales y por ahí bajo aspectos religiosos, entre otros. Guha, Zanahit o Zanahit Guha, va a empezar a realizar un análisis a partir de la vida de la India en la colonia, la vida de los habitantes de la India después de la colonia. Por ello se va a enmarcar en estudiar esos dos momentos en el tiempo de la India: el colonialismo y el poscolonialismo. Sobre la base de cómo era la vida en la India, recordemos que el colono inglés tenía el poder, la decisión, el poder de realizar toma de decisiones que naturalmente se las aplicaba a todo el pueblo de la India, a los indios, si vale la expresión, y no es una palabra calificativa discriminadora, toda vez que lo correcto es decir a los habitantes de la India, indios, como alguna vez lo hizo don Cristóbal Colón cuando utilizó ese término, cuando halló a los nativos de la isla Guanahani, lo que fue bautizada o rebautizada con el nombre de San Salvador o Salvador, confundiéndonos con los habitantes de la India. Y erróneamente, aún después por la historia clásica, por los diferentes modelos, se manejó tal palabra para describir a los nativos de América y o Avia Yala. Guha, bajo la base del término subalterno, va a empezar a proponer una nueva forma de hacer historia. ¿Qué nos dice el concepto de subalterno? Nos dice es aquella persona que tiene menos importancia que otra persona. Es una persona que ocupa una posición inferior o secundaria respecto a otra persona. Por otra parte, también se puede comprender que es ese sujeto, ese individuo, ese trabajador, el cual realiza actividades de su oficio, actividades laborales, a órdenes de otra persona y que en nivel jerárquico está inferior a otra persona. Así nos dice la Real Academia Española respecto a el término subalterno. Guham nos muestra y nos dice que en épocas de la colonia existían dos grupos, unos denominados los dominantes, era el inglés, el jefe, el dueño, podríamos compararlo tal vez con el capataz, el hacendado y demás, y el otro grupo, los dominados, los indios que
cumplían diferentes funciones en la India respecto a sus patrones, trabajando de sirvientes, trabajando de agricultores, trabajando de ganaderos, trabajando de cocineros, de lavanderos y demás actividades propias de cualquier lugar geográfico, como un país, una ciudad, una villa, un cantón, una zona y demás. Guhan nos señala que a partir de la realidad de la India de esos dos grupos, los dominantes y los dominados, empieza a hacer su propuesta de la escuela subalterna. Y entre tales propuestas se indica, por ejemplo, que la escuela subalterna intenta promover, intenta retomar, si vale la expresión, estudiar realidades que no se han investigado o estudiado o simplemente que se han ocultado. Nos pone un ejemplo, nos pone o nos manifiesta acerca de el pensamiento feminista relacionado con las damas naturalmente como un elemento, como un campo de estudio, el cual o no se ha estudiado en su totalidad o simplemente ha sido desmarcado dentro de los famosos parámetros de temas a ser estudiado. Cuando hablamos de todo lo que se vincula a la escuela subalterna, naturalmente se habla de algo relacionado con la historia nacional y su posterior investigación para que vaya brindando información tal vez que no se ha estudiado, no se ha logrado. Cuando se habla de los estudios subalternos, se habla naturalmente de la utilización de diferentes herramientas o como nos dice la lámina, múltiples senderos. Estos con la finalidad de hallar datos que en resumen vayan a mostrarnos cierta información acerca de un sujeto de estudio o unos sujetos de estudios que pertenezcan a, si vale la expresión, a la subalternidad y que esta información pueda brindar un conjunto de aspectos y elementos que de alguna manera pueda servir para conocer aquella realidad de la cual no se ha estudiado, de la cual simplemente es ignorada. Estamos hablando, en otras palabras, que el estudio subalterno puede aplicarse en este contexto contemporáneo o puede ser aplicado a un estudio moderno de la modernidad. Esto hablándonos en lo que son las edades de la historia. Sin embargo, como lo propone Guha, haciendo de énfasis en su estudio de la India en la época colonial y toda la realidad propia de ese momento respecto a la siguiente, a la época post-colonial. Así lo va a proponer Guha, así lo va a proponer con su famoso texto, la escuela subalterna. Es decir, él va a proponer realizar estudios en ese sector de la población que es denominada el pueblo, las masas populares y algunos o algún género en particular como el caso de las damas, toda vez que desde la antigüedad
siempre ha reinado algunos comportamientos como el machismo, y este evento o este hecho, parte de esa realidad, siempre ha conllevado a influenciar en la realización de algún tipo de estudio, dándoles preferencia a un personaje masculino. Podemos hablar tal vez de un Simón Bolívar, un Pedro Domingo Murillo, un Antonio José de Sucre, de quien se ha estudiado una y mil veces y se ha plasmado según la historia clásica con grandes argumentos, enaltecidos y demás. Y si comparamos respecto al estudio de la participación de las damas, podemos ver en la diferente historiografía que hay muy poco que se ha escrito sobre las damas. Hablamos de eh, Bartolina Sisa, de las famosas damas de la coronilla, Gregoria Pasa, Genoveva Ríos, entre otros. Es decir, si comparamos sobre quiénes se ha investigado y se ha estudiado, si hacemos una lista de 100 personas, entre comillas importantes, podríamos señalar que más del 90% son del género masculino y un 10 o menos del género femenino. Si recordamos los famosos 9 libros de Heródoto, el denominado padre de la historia, si hablamos de el contenido de estos libros, en la mayoría siempre vamos a leer, encontrar en lectura a personajes masculinos, participantes de sus conflictos. Caso Jerjes, en este caso estamos hablando de el rey de Esparta, Leónidas, su famosa participación en la defensa de las Termópilas con su escolta personal de 30 espartanos, todos preparados en el arte de la guerra como era propio de esta gran ciudad griega, de quien se conoce por los relatos recopilados por Heródoto, entre otros, y a quien la historia, por ejemplo, lo cataloga, lo ha dado un grado de magnificencia por su denominado, entre comillas, acto de valentía. El morir, el de sacrificarse antes de rendirse. La historia nos dice que fue un gran sujeto, una gran persona, un gran rey, y fue en virtud a su educación, a sus costumbres, que él prefirió morir antes de rendirse, dándole ese estatus personal al rey de Esparta, Leónidas. El modelo clásico nos plasma de esta manera. Guja nos propone, podríamos describir cómo fue el conflicto de esta defensa de las Termópilas, naturalmente que sí, pero Guja nos dice, pero olvidémonos del rey Leónidas y hagamos una nueva versión del mismo conflicto, pero tomemos como sujetos de estudio a los soldados, a los que cargaron las armas, a los cocineros y demás, al resto de el ejército. Así nos propone la escuela subalterna. O podríamos hablar tal vez de el rey Jerjes,
uno de los grandes representantes que ha llegado a tener la cultura persa, quien en la Edad Antigua se atrevió a invadir a gran parte de la cultura griega, entre otras regiones. Y Jerjes, como nos narra la historia, se va a caracterizar por esa invasión, juntando una gran cantidad de soldados para realizar en práctica su invasión. Y será Jerjes quien finalmente va a terminar por quitarle la vida a el rey Leónidas, ante la traición también de uno de sus espartanos. En definitiva, Jerjes es catalogado por la historia como ese rey con esas ansias de seguir lo que más antes había empezado su padre, Darío. Así nos narra la historia clásica, la historia de modelos de escribir la historia diferentes a lo propuesto de el subalterno. ¿Qué dice el modelo o la escuela subalterna? Dice, está bien, hagamos la historia de, de pronto de la vida del rey Jerjes, pero enfoquémonos en los que estuvieron detrás de él. Subalternamente puede ser, lo reitero una vez más, el sastre tal vez del rey, o el cocinero, su herrero, o las personas que simplemente hacían de peluqueros, si es que en ese momento se practicaba como tal. Es decir, la historia subalterna nos dice, si vamos a hacer la historia de Persia o del rey Jerjes, tomemos en cuenta a otros sujetos que no sean el mismo rey. Los subalternos, o como nos dice lo, lo que nos indica la Real Academia Española, los subalternos son aquellas personas que tienen un grado jerárquico inferior a el rey, inferior a el denominado jefe, denominado patrón, capataz y demás. Sí vale la expresión. Por ejemplo, ¿qué nos dice Heródoto en su gran propuesta de los 9 libros de la historia? Nos habla de un conjunto de personajes, entre ellos hace una descripción de glorificación. Por un lado va a hablar de eventos, va a hablar de batallas, y por otro lado va a hablar de los personajes, como también en este caso Darío, padre de el rey Jerjes de Persia. Si bien más allá de todo esto, también los 9 libros de Heródoto van a hablar de una descripción geográfica, etnográfica, zoológica de regiones en donde se van a disputar estos conflictos, estos diferentes momentos de guerra, va a terminar señalando a personajes denominados con una gran relevancia y con una gran importancia debido a su estatus social, por pertenecer a la realeza, por ser el mismo rey, como lo que aconteció con este señor llamado Darío, padre de Jerjes, u otro tipo de personajes. Lo mismo podemos hablar como ejemplo de Tucídides, quien va a hacer, por ejemplo, énfasis en la guerra del Peloponeso. Y más allá de realizar una recopilación de diferentes relatos sobre este conflicto civil al interior de Grecia, recordando un poquito, por ejemplo, este conflicto llamado Guerra del Peloponeso,
va a suscitarse a partir de ese enfrentamiento entre estas dos polis griegas, Atenas y Esparta, quienes por su parte van a crear su famosa alianza con otras ciudades-estado, y en ese sentido van a terminar por enfrentarse. Más que otra cosa va a ser un conflicto de aspectos políticos, costumbres de vida política, costumbres de vida económica y costumbres de vida social. Toda vez que Atenas va a caracterizarse por mantener una democracia abierta, por fomentar las artes bellas. Por su parte, Atenas, con un estilo de vida diferente, va a enfocarse más en el arte de la guerra. Estas diferencias, entre otras, va a terminar por este enfrentamiento entre Atenas y Esparta. Tucídides va a narrarnos su versión, haciendo referencia a personajes importantes. Es decir, lo que estamos viendo aquí, que cuando hablamos de la Edad Antigua, estamos hablando de eventos, narraciones, a partir de sujetos denominados importantes. Pericles, Cleón, Brásidas, entre otros. Es decir, lo que estamos viendo en estas láminas, que desde la Edad Antigua, los denominados historiadores, llámese Heródoto, Tucídides, entre otros, nos han mostrado una historia diseñada, estructurada, naturalmente por la investigación, por la búsqueda de datos, a partir de estos sujetos denominados importantes. Es decir, la mayoría de los libros que hoy en día podemos encontrar en las diferentes bibliotecas nos están hablando, nos están señalando esto que se denomina historia de un pueblo, historia de una cultura, a partir de estos denominados modelos clásicos de la historia. La escuela subalterna como tal nos habla de esas personas denominadas de clase social baja, subalternas, que estas personas son las denominadas los sujetos del pueblo o el sujeto del pueblo si vamos a hablar de una sola persona a ser investigada, estudiada, y que este sujeto puede poseer algo denominado un objeto de estudio, dependiendo de qué quiere el investigador lograr obtener en este estudio. Por otra parte, el sujeto también puede ser la fuente de testimonio, por poseer alguna versión, algunas versiones, o simplemente un conjunto de datos que pueden servir al investigador. Para el mismo se pueden recurrir, se pueden acudir a un conjunto de materiales denominados como fuentes, fuente primaria, fuente secundaria o fuente terciaria como tal. Como bien lo sabemos,
Cuando hablamos de tipos de fuentes, podemos hablar de las fuentes primarias, aquellas que se originan en el denominado sociedad. Y no olvidemos que la sociedad va a ser el elemento el cual va a ser investigado por una determinada persona, denominado, entre comillas, historiador. Podemos hablar de un estudio realizado en el año 2003 en la población alteña, en la población paseña, que va a corresponder a una determinada clase social. Puede ser la clase alta, la clase media, la clase baja. Por otro lado, la fuente secundaria puede corresponder a, a ese momento de épocas pasadas, épocas que se remontan tal vez a medio siglo o a un siglo. La escuela subalterna nos dice, dependiendo de el lapso de tiempo, podemos estudiar a el hoy, el presente o como también lo acontecido en el pasado. Si vamos a realizar algún tipo de investigación sobre un determinado tema, debemos enfocarnos en las denominadas ciencias auxiliares de la historia, sea la antropología, la arqueología, la geografía, la filosofía, la sociología, la economía, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la contabilidad y otras ciencias auxiliares. Estas serán utilizadas en función a la necesidad propiamente del investigador. En temas subalternos podemos tal vez hacer un trabajo antropológico y para el mismo posiblemente el investigador pretenda hacer una lista de preguntas y va a utilizar esta herramienta y para ello va a diseñarlas en función a su naturaleza de investigación y usará como una herramienta auxiliar la antropología. Lo que quiero decir que depende mucho de lo que está investigando, de esa realidad, de esa naturaleza, o dicho de otra manera, de esa realidad que se desarrolla en función a una naturaleza como tal. Puede ser tomando como base el aspecto geográfico. Un ejemplo, de pronto podemos intentar estudiar a los habitantes de una urbanización en una ciudad, que va a ser muy diferente en estudiar a los habitantes de un cantón en el área provincial. Contextos diferentes, realidades diferentes, naturaleza diferente. Sin embargo, la misma va a conllevar a utilizar a una de estas herramientas como ciencia auxiliar para el desarrollo de esta investigación. Es decir, no estamos hablando de dejar de lado a las ciencias auxiliares, ya que no olvidemos que las ciencias auxiliares tienen un propósito y ese propósito es de poder ayudar a obtener
obtener datos para estructurar un buen trabajo de investigación. Es decir, cualquier modelo que queremos utilizar va a ser bienvenido en la investigación como tal. El positivismo, el materialismo histórico, la escuela de los anales y la escuela subalterna pueden utilizar diferentes herramientas toda vez que ésta sea requerida y sea necesitada por el investigador, dependiendo el modelo o la escuela que quiera utilizar para realizar una determinada investigación. La escuela subalterna, entonces, va a intentar investigar todo lo que ha acontecido en la denominada historia. Puede ser la historia de un país, la historia de una ciudad, la historia de una persona como tal. Y por lo tanto se va a enraizar en los denominados relatos, hechos, procesos de algún evento como tal. Hablemos del proceso de la guerra del gas aquí en Bolivia. Entonces la persona, si va a pretender estudiar este conflicto que ha ocurrido en el año 2003, realizará un estudio, pero no en los elementos que son denominados personas, sino en el grupo subalterno, que puede ser de pronto alguien del pueblo, alguien de la masa popular. Entonces, ¿de qué se ocupa los subalternos? Los subalternos como tal van a, estos denominados investigadores van a enfocarse en ese sujeto o sujetos de estudio pertenecientes al pueblo, a la clase, entre comillas, pobre o clase baja. Se van a enmarcar en estudiar algún aspecto en particular que posteriormente van a poder o les va a permitir analizar, identificar, interpretar sobre esa realidad estudiada. ¿A quiénes? A las personas subalternas. Pueden ser los estudiantes de alguna unidad educativa primaria y o secundaria, pueden ser los estudiantes de una determinada universidad, como los estudiantes de la Universidad Pública del Alto, puede ser algún otro sector o demás. Cuando hablamos de historiografía, estamos hablando que para hacer historia pueden existir diferentes modelos, diferentes escuelas como tal. Podemos hablar tal vez del materialismo histórico, la cual como escuela nos propone, por ejemplo, vinculando la realidad con los hechos, nos propone mediante el método, un determinado método, estudiar toda la historia social, lo relacionado con lo social. Es decir, el materialismo, a partir de ciertas condiciones materiales, nos propone llegar a realizar una determinada historia sobre un determinado sujeto o sujetos de estudio. Podemos tal vez señalar a Carlos Marx con su propuesta de la lucha de clases, o Hegel u otro que nos va a proponer como modelo poder diseñar una historia
acorde a este modelo. Y no olvidemos que el materialismo histórico, entre sus requisitos, por ejemplo, rechaza lo que es la metafísica. Otro, otro modelo, la denominada escuela de los anales, por ejemplo, la cual de manera específica nos muestra, nos permite apreciar y nos propone que la historia, como una ciencia auxiliar, puede ayudar a explicar y comprender el pasado, toda vez, por otra parte, nos dice que la historia no es un elemento aislado, ya que la historia es parte de un conjunto de procesos, eventos que han suscitado en tiempo pasado, en tiempo presente, en un determinado punto geográfico. Puede ser Bolivia, puede ser Chile, Argentina, o hablemos de algún otro país en otro continente. Es un modelo para poder entender la historia. El positivismo, como otro modelo, también nos señala, por ejemplo, que el conocimiento proviene de la experiencia a partir de el método científico. Y en esa propuesta nos va a hablar de ciertos requisitos para poder hacer realidad. Si hablamos en nuestro contexto de la denominada tesis o proyecto de grado, las mismas para su aplicación, para su diseño, nos proponen seguir ciertos requisitos. Uno de ellos podemos apreciar en el denominado protocolo y o perfil de tesis o proyecto de grado, que nos dice tienes que hacer tu planteamiento de problema, tienes que hacer tu formulación, tienes que expresar una hipótesis, una justificación, tienes que señalar objetivo específico, objetivos particulares o específico, objetivo general, tienes que proponer esto. Son modelos que nos propone la historiografía a nivel general. Y el investigador puede utilizar uno de estos tres, como también el modelo subalterno. Lo que quiero decir que tanto el materialismo histórico, la escuela de los anales, la escuela del positivismo, pueden ser aplicadas por el investigador, como también la escuela subalterna, que es otra opción para hacer historia. La escuela subalterna, los subalternos van a llegar a expresar a partir de su lógica quiénes son los protagonistas de la historia, los anónimos o famosos. En este caso, llegarán a ser aquellos que son denominados anónimos, aquellos que son considerados personas, sujetos con un rango inferior a los denominados importantes. Eso se debe tomar en cuenta cuando hablamos de y cómo tenemos que interpretar de acuerdo a la escuela subalterna. ¿Y quiénes van a ser? Los sujetos de la historia, los sujetos denominados a ser investigados. Los modelos clásicos nos indican que los actores individuales son aquellos que se han destacado por un acto, por un evento, por un hecho o por un conjunto de eventos. Hablemos de Alejandro Magno el Grande, hablemos de Julio César, de Augusto, de Jerjes, de Leónidas, de Darío, de Altajerjes, de Cleopatra, de Herodoto, de Tucídides, de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, de Galeno, hablemos de Johannes Gutenberg. Es decir, estamos hablando de sujetos, individuos
que son catalogados por la historia como importantes en base a un acto, a un evento. Así nos narra la historia clásica. Llámese el materialismo histórico, llámese según la escuela de los anales, llámese el positivismo u otra escuela. El modelo subalterno como tal señala que podemos hallar en los actores colectivos ese grado de conocimiento que nos permita poder mostrar una nueva forma de historia basada en hechos, en realidades desconocidas o simplemente ignoradas. Es decir, hablamos de la mayoría de ese grupo de personas que pertenecen a el pueblo en común. Podemos hablar tal vez de la agricultora, de aquella persona que se dedica a realizar esta noble actividad en beneficio de una gran colectividad. Podemos hablar tal vez de los señores constructores, podemos hablar tal vez de las recolectoras de metal, las denominadas palleris, podemos hablar tal vez de los artesanos como los zapateros, quienes han existido desde la antigüedad, en la Edad Media moderna y contemporánea de nuestros tiempos. Podemos hablar tal vez de los pintores y de de esos sectores que simplemente son considerados no sujetos de la historia, ya que la mayoría de los denominados investigadores, historiadores, se ha plasmado en integrar a sus investigaciones bajo la explicación de estos denominados sujetos de la historia, sujetos de importancia, en base a su acción, ya sea individual o colectiva, pero que le han permitido adquirir ese estatus de ser importante. En cambio, cuando hablamos del subalterno, estamos hablando del resto de la población, del resto de el pueblo, de la masa popular, como también se lo denomina. Vamos a quedar en esta parte. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, un mil bendiciones y muchas gracias.